¿Cómo están, señores? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jacqueline? Mercedes. Demos unos minutos, por favor, para que ingresen sus demás compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo están? Unos minutitos más y comenzamos, por favor. Buenas noches, Vicente. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Unos segunditos. O veamos un videito de 5 minutos hasta que ingresen los demás y comenzamos, por favor. Claro, Estoy en sí, La Paz. Se ve que estoy medio abrigado, ¿no? Está con frío. Con frío, 13º piso. Ojalá no haya lluvia. Está lloviendo por acá. Pero bonita mi La Paz. Sí, bueno. Bien, vamos viendo un videito de Londres. Vamos a ver qué dice la BBC Mundo referente al éxodo. Me parece que ha sido por el Brexit más que todo, cambios que hay en Londres. A ver, vamos a aprender de esto también. Se me fue, a ver. Listo, ahora sí. Londres, una de las ciudades más bulliciosas y atractivas del mundo, está perdiendo población por primera vez después de 3 décadas de crecimiento. Los expertos creen que se trata del mayor cambio demográfico en la capital británica desde la Segunda Guerra Mundial. El fenómeno, que arrancó en 2020, se mantiene en lo que va del año y en este video vamos a explicar qué tiene que ver con la pandemia y con el Brexit. Empezamos viajando un poco en el tiempo para entender la dimensión de esta caída poblacional. En 1939, Londres batió un récord de población al llegar a los 8,6 millones de personas. Pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial cambió este escenario y la evacuación de los niños, que fueron trasladados al interior del país para escapar de los bombardeos alemanes, fue solo el principio. A partir de entonces, la caída de la población continuó durante varias décadas, alimentada por las condiciones precarias de vivienda, los precios altos, la contaminación y la desindustrialización. Y así llegó a bajar a los 6,8 millones de personas durante los años 80. Eso es casi 2 millones de personas menos que al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero su crecimiento posterior como capital financiera global no solo volvió a atraer a la población británica del interior, sino también a muchos extranjeros. Y para el inicio de los años 90, la ciudad volvió a crecer hasta alcanzar en 2015 la misma población que en 1939, 75 años antes. Esa progresión continuó y en los años siguientes llegaron más extranjeros para alimentar el mercado de trabajo. Así hasta 2019, cuando empezó el éxodo del que ahora estamos hablando. Según datos de una institución británica de estadística, más de 700.000 extranjeros se fueron de Londres entre julio de 2019 y junio de 2020. Eso representa al menos un 8% de la población de la ciudad en un periodo de apenas un año. Pero claro, ¿qué año? La caída coincidió con la primera ola de la pandemia. ¿Y de qué manera afectó a los extranjeros?
Pues para empezar, Londres aglutina el 37% de todos los extranjeros que viven aquí en Reino Unido, según datos de 2019, y gran parte de esa población extranjera trabaja en el sector de la hostelería, en bares, hoteles, restaurantes, que como sabes se llevaron un buen golpe con las restricciones del confinamiento. Y un dato llamativo, en Londres, 3 de cada 4 personas que trabajan en el sector de la limpieza y de la cocina son extranjeras. Según los expertos que consultamos, muchos extranjeros se vieron en dificultades al perder el trabajo y no poder acceder a ayudas sociales ni a créditos, así que acabaron marchándose de la ciudad. Antes de la pandemia, la tasa de desempleo en Reino Unido era de apenas un 3,8%, el nivel más bajo desde 1975. Ahora se encuentra en el punto más alto de los últimos 4 años y las proyecciones del Banco de Inglaterra apuntan a que crecerá hasta alcanzar entre un 7 y un 10% a mediados de este año. Además del creciente desempleo, otro de los problemas que enfrentan los residentes en Londres es el costo de la vivienda. De acuerdo a la consultora ECA Internacional, esta es la ciudad con el alquiler más caro de Europa y la 4ª del mundo. Para que te hagas una idea, en el centro de Londres el costo medio de una vivienda de 3 dormitorios para trabajadores expatriados es de casi $7.000, según datos de 2020 de esa consultora. Pero además, el éxodo de Londres se vio agravado por la salida de los estudiantes, según los especialistas que consultó la BBC. Como las universidades empezaron a ofrecer sus cursos a distancia por la pandemia, muchos estudiantes decidieron volverse a sus casas. Y lo que muchos se preguntan ahora es si este éxodo será temporal o permanente. ¿Regresarán a Londres esos cientos de miles de personas que se fueron? Y aquí es donde entra en juego otro factor clave que está complicando aún más la economía británica, el Brexit, que es la salida del país de la Unión Europea y que después de varios años de espera recién se concretó el 1 de enero de este año. Con el Brexit hay nuevas reglas migratorias que hacen más difícil para los europeos venir a trabajar a Reino Unido. Más allá de Londres, una de las grandes preocupaciones de las autoridades británicas con respecto a la mano de obra extranjera es qué va a pasar con sectores como el de la agricultura, donde el 99% de la mano de obra es de trabajadores temporales de la Unión Europea. Pero los especialistas también anticipan problemas en los sectores que requieren de una mano de obra más cualificada y que se concentran aquí en Londres. Según una encuesta reciente de Make UK, una organización que agrupa empresas de la manufactura, un tercio de los fabricantes británicos cree que la capacidad del país para atraer a personal internacional ha disminuido. Y de hecho, ya antes del inicio de la pandemia, una investigación de la BBC mostró que había bajado el número de búsquedas de empleo en Reino Unido desde portales de trabajo europeos. Por ahora, para los que sí se quedaron en la capital, hay al menos un efecto positivo a corto plazo, la caída de los precios de los alquileres. Según el sitio inmobiliario Rightmove, en enero se registró una bajada del 12,4% con respecto al año pasado. En cualquier caso, es difícil anticipar si el éxodo de Londres será o no permanente. Mucho dependerá de la eficacia de las vacunas para contener el contagio del coronavirus y de los cambios estructurales que pueda dejarnos la pandemia. Bueno, gracias por quedarte hasta el final de este video, espero que te haya gustado. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció y quizás nos puedes sugerir ideas para futuros videos. Su micrófono, licenciado. Muchas gracias, Oscar. Lo primero, agradecerles lo que les decía, agradecerles por el día lunes, no podía estar presentes, pero por lo menos han aprovechado realizando el trabajo asincrónico, el trabajo que tenían que presentarlo, pero ese tiempo se ha ocupado en clases, entonces no hemos perdido mucho el tiempo. Lo que deseo hacer es la exposición. Voy a terminar lo que es normas de origen con todos los conceptos básicos y ya lo he modificado para que no tengan inconvenientes hoy tendríamos que haber concluido. Pero bueno, como les digo, les agradezco ese tiempo del día lunes, pero si no es inconveniente para ustedes, la presentación del trabajo que tenía que ser hoy, que se haga el día viernes, y la evaluación también el mismo viernes, ¿no? El trabajo práctico es solamente subirlo a la plataforma, deberían tenerlo hoy, pero por esa situación del lunes, que ha sido justificada con lo que les comenté, estoy haciendo que se presente el trabajo para el día viernes.
Ya los que los tienen no hay ningún problema, pueden subirlo sin ningún problema a la plataforma. Ahora, la evaluación también iba a ser hoy, después de la exposición iba a ser la evaluación, pero tampoco quiero llenarles con muchas cosas y voy a cambiar la evaluación para el día viernes. Es decir, no va a haber clases el día viernes. Hoy voy a terminar la exposición, por eso que quería que estén presentes puntuales, que estén todos. Creo que nos faltan 2 personas máximo, pero de todos modos se está grabando esta clase, así que la voy a subir. Independientemente tienen también ya todo el material de las 2 presentaciones que estoy haciendo, y eso repasarlo para el día viernes, ¿no? Más lo que les estoy avanzando ahora. Entonces, si no hay ningún inconveniente, por favor, si hay algún comentario tal vez, estoy presto a escucharlos. Prendan sus cámaras si se puede, por favor, estamos en clases. ¿Qué decía Adriana? Adriana quería comentar algo. No, buenas noches. No, que muchas gracias por pasarlo para el viernes, porque en verdad, como es harto material, quería darle una releída al trabajo antes de montarlo en la plataforma, pues. Ya, entonces está de acuerdo Adriana. ¿Qué dice Alfredo, Jacqueline, Mercedes, Oscar, Mariana? Buenas noches, Licen. Sí, está perfecto para el viernes. Licen, me equivoqué yo y subí el trabajo del lunes en el otro, en el número 2, porque ya estaba cerrado. Ya, hay para ampliarlo. De todos modos, si no puedes subirlo el viernes, si puedes subir otro trabajo. De todos modos, creo que pueden borrarlos ustedes también al subir los trabajos, así que no hay problema, ¿no? Eso es bien en la plataforma. Lo borras y lo subes, porque el trabajo del día lunes era, bueno, directamente era como en la clase, como si estuviéramos viendo el video en la clase y hagan el resumen en la clase, ¿verdad? Pero si puedes subirlo o si no puedes, me avisas para que podamos hacer algo respecto a eso. Ya, perfecto, Licen, le aviso si no puedo subirlo el segundo trabajo. Ya, para el segundo no creo que haya inconvenientes porque ya he ampliado hasta el día viernes y he dejado 4, es decir, que puedan presentar 4 documentos. Así que puedes subir, si has subido uno, puedes subir el 2, 3 y puedes borrar ese documento que has enviado porque aún está ampliado el plazo para la presentación. Así que no creo que tengas inconveniente. Ya, de acuerdo, Licen, gracias. Ok, ¿los demás? ¿Alguien que tenga algún comentario más? ¿No? ¿Qué dice Oscar? ¿Tranquilo? Bien, llamaremos Sí, lista. licenciado, todo bien. Llamaremos lista, así avanzo y terminamos de una vez. Si hay alguna consulta al final. Dicen una consulta. Alfredo. Entonces, fuera del tema del trabajo, el trabajo práctico, el día viernes, ¿usted en qué horario habilitaría el examen para que no tengamos el problemita que tuvimos el otro día, ¿no? Pero Claro. para tener en cuenta, ¿no? De qué hora a qué hora tendríamos la apertura del examen, digamos, ¿no? Porque Sí, ya, solo va a habilitar, ¿no? no, ya está habilitado, ya lo he habilitado. Obviamente tengo que subir las preguntas que para la conclusión de ahora es de 8 a 8:30, media hora van a tener. Ah, perfecto, de 8 para 8:30. Sí, más o menos como si estuvieran en clases. No, no quería más temprano Claro. porque está bien a las 8. Algunos tienen que llegar de sus trabajos. Entonces, de 8 a 8:30 está habilitado. Y el trabajo práctico hasta las 23:59. Ya, eso me da para el domingo llegar a Santa Cruz y revisar, porque, bueno, estoy con algunas cuestiones de mi hijo, se está graduando, así que estoy ocupadito en correteos. ¿Ya? Entonces, para la siguiente semana ya van a tener su nota también, para el lunes o martes ya va a estar la nota de este diplomado. Perdón, de esta materia, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Mariana Alcántara. ¿No está Mariana Alcántara? No. Iván ya no vino, ¿no? Bueno, tenemos uno fuera. Mercedes Campos. Presente, Licen. Mariana Andrea Cárdenas. Presente. Wilfredo.
Jacqueline Cuellar. Muy bien. Presente. Oscar Ernesto. Presente. Dayana Carolai. Dayana ya no vino, ¿no? Adriana del Carmen. Presente. Muy bien. Ok, entonces empecemos. Voy a compartir la pantalla y al final algunas consultas que tengan. Y con eso concluimos. Bien, empezamos desde acá. Hemos avanzado la parte anterior y vamos a ver los criterios generales para la calificación de origen. Hablamos de mercancías que son obtenidas total o producidas íntegramente en el territorio de los países participantes de un acuerdo comercial. Mercancías que son producidas exclusivamente a partir de materiales originarios del territorio de los países participantes del acuerdo comercial. Y tenemos mercancías en cuya elaboración se utilizan materiales de países no participantes del acuerdo comercial, siempre que sean el resultado de un proceso de transformación sustancial. Estos puntos son muy importantes porque lo primero es producidas, extraídas, cosechadas dentro de un territorio. El segundo punto, hablamos de materiales, hablamos de insumos utilizados dentro del bloque comercial o los acuerdos comerciales con los que tenemos, en nuestro caso, Bolivia con los demás países. Y el tercero, cuando dentro del bloque comercial o el acuerdo nos permiten incluir una parte de mercancías o insumos que son utilizados dentro del proceso de nuestras mercancías, pero siempre y cuando tenga una transformación sustancial o suficiente. Un salto de partida arancelaria en algunos de los acuerdos se ven reflejados mediante fórmulas. Los términos más utilizados dentro de las normas de origen. ¿Qué es un bien? Es cualquier mercancía, producto, artículo o materia. ¿Qué es un bien originario o material originario? Es un bien o un material que califica como originario de conformidad con lo establecido en las diferentes normas de origen. Desechos y desperdicios, que estos son derivados de una producción en territorio de una o ambas partes y que sirvan para la recuperación de materia prima. Tomando en cuenta, aprovechando esto, en la mayoría de los países donde hay procesos productivos grandes, no echan a perder absolutamente nada. Lamentablemente nosotros, en nuestro territorio boliviano, creo que no conocemos lo que se refiere a reutilizar estos desechos y desperdicios que en algún momento se llama en todo el mundo reciclaje, ¿no? No sabemos reciclar. Deberíamos tener empresas justamente que se dediquen para que podamos conseguir con estos desechos o desperdicios, por lo menos la materia prima, para poder seguir utilizándolas para otro tipo de mercancías. Bienes usados o recolectados en territorio de una o ambas partes, siempre que sirvan solo para la recuperación de materias primas. Si tomamos en cuenta que estos bienes recolectados podrían ser o no materiales utilizados de otros países o insumos, pero el momento de la recuperación de estas materias ya se realiza un proceso productivo. Entonces, quedaría como originaria de territorio nacional. ¿Qué es territorio? El territorio es la expresión que comprende los límites geográficos de cualquiera de los países participantes, incluidas las zonas francas ubicadas dentro del territorio. Zonas francas comerciales en Bolivia ya no se están utilizando, han eliminado las zonas francas comerciales, sí quedan algunas zonas francas industriales, porque en las zonas francas industriales justamente se hace este tipo de procesos productivos
y las zonas francas comerciales eran utilizadas solamente para el manipuleo, cambio de embalaje, cambio de etiquetado, etcétera, ¿no? Que, bueno, en realidad no se utilizaba mucho y hoy en día las zonas francas han quedado a cargo de las aduanas interiores, ¿no? Zonas francas comerciales ya no tenemos en territorio nacional. Hablamos de los materiales. Es la expresión que comprende las materias primas, los productos intermedios y las partes y piezas utilizadas en la elaboración de todas las mercancías, ¿no? A esto se llaman materiales. Los términos utilizados en las normas de origen. Ahora sí vamos viendo, esto lo van a ver en todos los acuerdos de complementación, como decían, cuando le den una leída se van a dar cuenta que en realidad en cada uno de los acuerdos de complementación económica y la normativa respecto a normas de origen o reglas de origen son las mismas, exceptuando en algunos casos como el acuerdo de complementación AC66, que pareciera el más simple porque ahí existe la autocertificación, en realidad es uno de los más complejos porque toman en cuenta todas las fórmulas para poder obtener las mercancías mediante fórmulas tengan la capacidad de ser llamadas originarias de un país, ¿no? Se habla de la cantidad que se utilizan, el porcentaje, cuánto por ciento se puede utilizar de materiales no originarios y mediante una fórmula ya estos porcentajes o dentro del valor C o FOB nos vamos dando cuenta que puede llegar a considerarse originaria de un país. Hablamos de la transformación sustancial. Transformación sustancial. Las mercancías elaboradas en sus territorios utilizando materia de países no participantes en el acuerdo, siempre que resulten de un proceso de transformación realizado en alguno de los países participantes, que les confiere una individualidad caracterizada por el hecho de quedar clasificadas en partida diferente a la de dichos materiales. Tomemos en cuenta que hay un salto de partida. Hemos visto, hemos analizado que dentro de las normas de origen se aplica mucho la nomenclatura arancelaria, puesto que para poder aplicar como originaria la mercancía de un país tiene que haber un salto de partida arancelaria, ¿verdad? Este es un ejemplo que ponemos en una transformación sustancial. Tenemos polipropileno que podemos traer de Brasil, que va en la partida arancelaria del sistema armonizado 390210 a 6 dígitos de origen brasilero, pero aquí lo transformamos, en Bolivia lo transformamos este polipropileno en preformas PET, y estas preformas PET, como saben, son para hacer botellas, etcétera, que con su salto de partida van a la 392330. ¿Llegaría a ser originaria de Bolivia? Sí. En alguno de los aspectos de los acuerdos, este salto o esta transformación sustancial tiene que ser una transformación sustancial o suficiente. Por eso se debe hacer un análisis o los organismos dedicados a emitir los certificados de origen tienen que hacer el análisis de que si esa transformación sustancial o suficiente es necesaria o ha sido completa para poder determinar como originaria de un país. Algún momento les he dado un ejemplo, si compro tela de China, ¿no? Compro tela y aquí solamente corto unas, no sé, un trozo de 4x4 y le hago un bordecito, esa transformación va a haber un cambio de partida arancelaria de clasificación, sí va a haber, pero sería considerada una transformación sustancial o suficiente como para que podamos llamarla sábana boliviana o, no sé, mantel boliviano, si toda la tela ha sido confeccionada en China. Ese análisis se debe hacer para ver si es una transformación sustancial o suficiente, ¿no? De acuerdo, valga la redundancia, a los acuerdos de complementación. Dentro de los términos que estamos utilizando como esta transformación sustancial, dentro de lo que nosotros utilizamos, ¿no? Lo que nosotros utilizamos es la decisión 416 de la Comunidad Andina de Naciones. Obviamente, la normativa de nomenclatura, valoración, regímenes aduaneros y todo lo que conlleva a normativa aduanera se debe utilizar de la Comunidad Andina de Naciones porque nosotros somos miembros de la Comunidad Andina.
obviamente sin dejar de lado el conocimiento de los otros acuerdos, porque de alguna u otra forma, dentro de los acuerdos de complementación económica o los tratos que tiene Bolivia con el resto de los países, podemos tener este tipo de acuerdos con el Mercosur, con los otros países, México, Cuba, Venezuela, obviamente, pero aplicando la norma que se utiliza dentro de la comunidad andina. Lamentablemente eso es lo que hemos analizado tanto para la presentación de la Declaración Andina del Valor, que es netamente de la comunidad andina, pero la utilizamos dentro de Bolivia, aunque la mercancía venga de China, Estados Unidos, Brasil, de cualquiera de los otros países, se utiliza esta norma de la comunidad andina. Y justamente está pasando eso con la nueva normativa que hace menos de un mes ha salido en relación al etiquetado, ¿no? Que está causando algunos inconvenientes a nuestros productores o importadores de zapatillas, de ropa, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta transformación sustancial va dentro de la norma o la decisión 416 en el capítulo 2, artículo 2, inciso E, donde dice que las no comprendidas, en cuya elaboración se utiliza materia no originaria cuando cumpla con las siguientes condiciones, que resulten de un proceso de producción no transformación realizada en el territorio de un país miembro. Y dos, que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificadas en la andina en partida diferente a la de los materiales no originarios. Tomemos en cuenta que un reo, régimen específico de origen, puede modificar esta normativa. ¿Sí? Hemos dicho que los reos están por encima de la misma normativa, de la misma decisión, de la mismo acuerdo, porque es un trato que se ha hecho entre ambas partes, ¿no? Vamos a ver más adelante. Bien, valor de contenido regional, otro de los términos utilizados. ¿Qué es el valor de contenido regional? En los casos que la transformación sustancial no pueda ser cumplida mediante un proceso de transformación que no implique el cambio de partida, bastará que el valor CIF, puerto de destino de los materiales de países no participantes del acuerdo, no exceda el 50% del valor FOB de exportación de las mercancías para los países de menor desarrollo económico relativo. El porcentaje establecido será del 60%. Para que se entienda, cuando nosotros compramos materiales no originarios o de terceros países, ¿sí? No debe exceder el valor CIF puerto, ¿sí? No debe exceder el valor CIF puerto del 50% cuando estemos exportando del valor FOB de esas mercancías porque ha habido un proceso productivo. Para los países de menor desarrollo, como somos considerados dentro del bloque comercial de la comunidad andina, somos Ecuador y Bolivia. Y eso es lo que explica la decisión 416. Pero para que veamos el valor de contenido regional tomando en cuenta estas preformas PET que hemos analizado anteriormente, pero vienen en el arancel andina, en la partida arancelaria 39.23.30.20.00 de origen chileno, ¿sí? Y hacemos la transformación, ¿sí? Ha habido un valor de contenido regional que se le ha dado y la botella PET andina sale con otra partida arancelaria que es la 39.23.30.99, ya es considerada originaria de Bolivia. Ahora, lo que dice en la decisión 416 en la Comunidad Andina de Naciones, igual en el capítulo 2, artículo 2, inciso F, siempre que su proceso de producción o transformación se utilicen materiales originarios de territorios de los países miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50% del valor FOB. Toma en cuenta que el valor CIF es compra, es una importación que se está haciendo al territorio nacional. Y cuando se habla de FOB, se habla de la exportación, es decir, la venta para exportar. ¿Sí? Tomemos en cuenta entonces eso para que quede entendido. Cuando se ingresa algún material de otro territorio que no sea parte o no sea miembro del acuerdo, el valor CIF de los materiales no originarios no tiene que exceder el 50% del valor FOB, para que se entienda, ¿ya? De exportación del producto
En el caso de Colombia, Perú, ya no está Venezuela, ¿sí? Es el 50%. El 60% del valor FOB de exportación del producto es en el caso de Bolivia y Ecuador, porque nos dan más preferencias porque somos un país o somos considerados como los países menos desarrollados de la región, Ecuador y Bolivia. Hablamos ahora de operaciones de ensamblaje y montaje, tomando en cuenta que estas operaciones se utilizan mucho en el Acuerdo de Complementación Económica C66, tomando en cuenta que México es uno de los países a nivel mundial el mayor ensamblador del mundo, ¿sí? Porque lleva todos los materiales o insumos de diferentes mercancías y ahí hacen su ensamblaje y montaje. Y obviamente va a salir con un Made in México, ¿no? Son los mayores ensambladores del mundo. Pero en nuestro caso, para que podamos analizarlo, estas operaciones de ensamblaje y montaje, las mercancías que resulten de operaciones de ensamblaje o montaje, realizadas en territorio de un país participante, utilizando materiales originarios de los países participantes del acuerdo y de terceros países, cuando el valor sí puerto del destino o sí puerto marítimo de los materiales originarios de terceros países no exceda el 50 o 60% del valor FOB de exportación de tales mercancías. ¿Sí? Vuelvo a recalcar, el valor sirve cuando importamos, no tiene que exceder ese valor al valor que estamos utilizando para la exportación. El precio se podría llamar, el precio final de la mercancía no tiene que exceder a todos los insumos que hemos comprado, ¿no? O que hemos traído para hacer el ensamblaje. Generalmente no sucede eso porque en realidad tiene que haber la mayor cantidad de material originario o por lo menos del bloque comercial para que se pueda hacer este tipo de ensamblaje o por lo menos realizar un proceso productivo como hemos visto anteriormente. Uno de los ejemplos, tenemos un chasis, el chasis que es de Bolivia, origen boliviano, que va en la partida arancelaria 870600. Traemos un motor, estamos importando, ¿no? Tomen en cuenta que el valor sí va a ser la sumatoria de este motor japonés, ¿sí? Solamente de este motor japonés, porque si hablamos de las ruedas y viene de Chile, es parte de los países en los que tenemos acuerdo comercial, ¿verdad? Entonces, el valor SIB del motor de origen japonés no tiene que exceder el valor FOB cuando este vehículo salga. Aquí les voy a dar el ejemplo en números para que podamos entender. Si hemos comprado el motor en no sé, $10,000, un ejemplo, ¿no? Este vehículo, al ensamblarse, su valor FOB al salir de exportación del país no tiene que exceder esos $10,000, porque si excede, no sería originario del país, ¿sí? Porque su valor del motor es mayor al precio del vehículo en sí fabricado en Bolivia. ¿Sí? ¿Me debo entender? Entonces, por eso la sumatoria del chasis que es de Bolivia, las ruedas que vienen de origen chileno, pero que están dentro del acuerdo, está dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, solo tenemos que tomar en cuenta el motor que obviamente va en diferentes partidas arancelarias, y si armamos un vehículo, la partida arancelaria para este vehículo, que como veo son para 4 o 5 personas máximo, va en la partida 870321 y llegaría a ser originario de Bolivia. Y de la misma forma, como la norma en la decisión 416 indica, cuando resulten de un proceso de ensamblaje o montaje, siempre que en una elaboración se utilicen materiales originarios del territorio de los países miembros y el valor SIB de los materiales no originarios no exceda el 60% del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador. ¿Sí? Tomamos en cuenta entonces esto para poder determinar a qué se considera dentro de una operación de ensamblaje originario dentro del país. Hablamos de acumulación de origen. Para la acumulación de origen, para la determinación del origen de los productos, se consideran como originarios de los demás países miembros. Perdón, del territorio de un país miembro, los materiales importados originarios de los demás países miembros.
Sí, Ernesto. Buenas noches. Buenas noches. En la anterior diapositiva, por favor, una consultita. Entonces, en base a la decisión 416, el inciso D del artículo 2, nos vamos a referir, como estaba hablando en su ejemplo, de que si el valor CIF de los materiales de los países miembros, dice, ¿no? No tiene que exceder el 60% del valor FOB de exportación del producto, dice, ¿no? Algo así. De los participantes del acuerdo y terceros Claro. países. Generalmente vamos a aplicar de terceros países que no están dentro del acuerdo, porque Ya. si hablamos dentro del acuerdo, estamos hablando de la Asociación Latinoamericana de Integración. Ya. En su ejemplo, puso el motor japonés, digamos, de $10,000, ¿no? Ya. Y estamos usando el chasis, la rueda. Entonces, la sumatoria de los valores del chasis y de la rueda no tiene que superar el valor del motor. Eso. No, el valor FOB final del vehículo. Cuando estamos exportando el vehículo, no tiene que exceder todo el vehículo el valor del motor que estamos importando en este caso. Pero va a exceder, pues. Si el motor nomás vale 10,000, ¿no? Entonces, si usted le suma chasis más rueda, siempre va a exceder, pues. ¿O no? A ver. Más o menos me ha chipado en esa parte. Planteemos bien. Sí, a ver, aquí dice... A ver. En el territorio de un país participante utilizando materiales originarios de los países participantes del acuerdo. Ya, ok. Sí, en este caso tienes razón. No se tendría que sumar lo del motor. Claro. A ver, Claro, no se tendría que exactamente. tomar. Solamente se tendría que tomar la sumatoria del, del proceso Todo que lo- se ha realizado, excepto lo del motor, pero que esto del chasis y las llantas de los vehículos no tendrían que exceder, o tendrían que ser, perdón, menor, no, tendrían que exceder en el porcentaje que no exceda que no exceda a lo de este motor, ¿verdad? No Claro, tiene que exceder. yo le entendí así, de que la suma de los valores del chasis, de la rueda, en este caso específico, no tiene que superar el valor del motor. Exactamente, ¿No? exactamente, sí. Así lo entendí yo, de esa manera lo entendí. Porque si lo Exactamente. vemos desde el otro punto de vista, que Claro, usted porque estaba si plasmando, sumamos... sí o sí va a pasarse, pues, ¿no? Sí, tienes razón, Ernesto. Sí, si sumamos esto, se va a pasar, obviamente, va a exceder el Obvio, por 50, el eso. 60% y más todavía, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Muchas gracias, Meta. Ernesto. Gracias por tu intervención. Sí, en realidad es la sumatoria solamente de estos materiales no originarios, pero no tiene que exceder el 50 o 60%, en nuestro caso, Bolivia y Ecuador, ¿verdad? Entonces, el vehículo en sí, cuando esté saliendo con su valor FOB, no tiene que exceder el valor del motor, en este caso. Muchas gracias, Ernesto, por la aclaración. Muy bien, continuamos entonces. Bien, hablábamos de la acumulación de origen. Para la determinación del origen de los productos se consideran como originarios del territorio de un país miembro los materiales importados originarios de los demás países miembros. Es decir, se pueden sumar porque es acumulación de origen de los países miembros del acuerdo, ¿no? Si, un ejemplo, ¿no? Tomamos nitrato de sodio de origen boliviano y cloruro de potasio de origen peruano, lo unimos, pero en Bolivia hacemos la unión de ambos productos y nos da el nitrato de potasio que va a la partida arancelaria 283421. Hablamos que es de origen boliviano, por acumulación. Estamos hablando de acumulación de origen. Esto está igual dentro de la decisión 416, artículo 2, inciso B, elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los países miembros. No estamos hablando de terceros países, sino la acumulación de origen de los países miembros del acuerdo. Los términos utilizados también dentro de las normas de origen, ¿no? Este término es utilizado mucho y más en el acuerdo de complementación AC66 con México, el de minimis. El de minimis es habla de que un bien se considera originario si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la producción del bien
que no cumplan con el cambio correspondiente de clasificación arancelaria establecida no exceda el porcentaje definido del valor de transacción del bien y ajustado, o si el valor de todos los materiales no originarios antes referidos no exceda el porcentaje determinado del costo total del bien. ¿A qué me voy? A ver, para explicarles. En algunos textos van a ver el 7%, que es la generalidad. Algunos han llegado al 10% en la situación de minimis. Lo que quiere decir es que si utilizamos todos los materiales, y en alguno de estos casos, cuando la tela viene de Colombia, por ejemplo, y utilizamos y hacemos camisas aquí en Bolivia, ¿sí? Ya hay una transformación, ya hay un salto de partida arancelaria, ya estamos cumpliendo con uno de los términos utilizados para que podamos utilizarlo como originaria esta mercancía. Pero tomemos en cuenta que estos botones los compramos desde China, ¿ya? Estos botones no están dentro de nuestros países con los que tenemos los acuerdos. Pero estos botones en sí que se ha utilizado en esta camisa, pónganse, le sumamos la etiqueta más, ya que venga de China también la etiqueta. Pero por el mismo hecho de que estos botones y la etiqueta, ¿sí? De acuerdo al análisis y tomando en cuenta que no hay un cambio de partida arancelaria si utilizamos los botones o las etiquetas, estos materiales no originarios no tienen que exceder este porcentaje del 7% del valor FOB igual de la mercancía, ¿sí? Que generalmente si analizamos a simple vista, obviamente, a no ser que sean botones de plata o botones de oro, ¿no? Pero en realidad son botones de plástico que no van a exceder el 7%, ni las etiquetas van a exceder el 7%, o máximo que hay, como les digo, en algunos de los libros, 7, 8, hasta el 10% utiliza el aspecto de minimis. Estos son considerados igual originarios. Es decir, no ha habido, si utilizas los botones, no ha habido un salto de partida arancelaria, no ha habido una modificación sustancial, pero esto no hace que no se considere originaria esta camisa por ser china, siempre y cuando, vuelvo a recalcar, dentro del término de minimis, no exceda el 7% del valor FOB de la mercancía. ¿Sí? Como les digo, este término es bien utilizado en el AC66. Cuando vean este acuerdo, lo están utilizando cada vez, y en el caso de los otros acuerdos, de la misma forma, pero el que más lo utiliza es el acuerdo de complementación económica AC66. Términos utilizados. Hablamos ahora de formaciones de juegos. Los juegos o surtidos de mercancías se pueden utilizar siempre y cuando cada una de las mercancías en ellas contenida cumpla con las normas establecidas en las normas de origen. Si hablamos de las mercancías, hablamos de formación de juegos. Esta formación de juegos generalmente, si no vienen directamente de un país y que todos estos artículos sean del mismo país, originarios de ese país, se utilizaban en las zonas francas comerciales. En las zonas francas comerciales llegaban productos, es decir, individuales, pónganse el cepillo, la tijera, no sé, la afeitadora, en cajas diferentes. Y en las zonas francas hacían esta formación de juegos. Obviamente desde la zona franca no va a salir con certificación de origen, porque zona franca es considerada como un país extraterritorial, a no ser que llegue con el certificado de origen directamente a zona franca, que es muy difícil que se utilice eso, ¿no? Entonces, la formación de estos juegos, siempre y cuando cumplan las normas establecidas de origen, que las mercancías sean parte de Colombia, si vienen juegos de peines, cepillos, perfumes, etcétera, tienen que cumplir con las normas de origen establecidas dentro del acuerdo y las normas de origen establecidas. Ahora hablamos de las operaciones que no se consideran como procesos de producción. ¿Sí? Si hablamos de qué no es considerado, vamos a tocar el mismo punto de lo que les estaba comentando. Lo primero, destinadas a asegurar la conservación de las mercancías. Que se utilice en algún producto para que no se echen a perder, por ejemplo.
Desempolvamiento, lavado, limpieza, zarandeo, que eso, como les digo, generalmente todo lo que van a ver hasta esta parte de mezcla se hacía en zonas francas comerciales. El desempolvamiento, lavado, limpieza, zarandeo, esto no van a permitir en una aduana interior, ¿no? Por si acaso. Simple formación de juegos. Embalaje, es decir, cambio de embalaje, envase o reenvasado. La reunión o división de bultos, la aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos. Como les digo, esto generalmente se hacía en zona franca, pero esto no, son operaciones que en realidad no se consideran como un proceso de producción. Entonces, por un simple cambio de embalaje, no vamos a ponerle que es Made in de Bolivia, porque solamente ha cambiado el embalaje o el envase. Esto no es considerado el proceso de producción. Si hablamos de proceso de producción, tenemos que tomar en cuenta que ese proceso tiene que ser un cambio sustancial o suficiente de una mercancía a otra. Y ahí tiene que haber el salto de partida necesaria. ¿Sí? Pero también se tiene que analizar, como lo va a hacer, digamos, para emitir el certificado de origen, el CENAVEX para emitir el certificado de origen nacional y el técnico que va a firmar el certificado de origen, tiene que, o el exportador, el productor, tiene que demostrar que es nacional. Y además se tiene que analizar el acuerdo, ¿verdad? Como les decía, si hay una mercancía que llega o llega unas telas de China y en China, bueno, se utiliza una partida arancelaria para las telas, pero hacemos un cambio, solamente cortamos 4x4 y sale, como les digo, sábanas o manteles. Tenemos que analizar el acuerdo, si lo van a considerar como originario del país o no. Me parece que no, porque no ha habido ni un proceso productivo ni de transformación sustancial o suficiente, ¿ya? Sustancial o suficiente, que es el que se tiene que utilizar para esto. Otra de las operaciones que no se consideran como proceso de producción es el sacrificio de animales, la aplicación de aceites o la acumulación de 2 o más de estas operaciones. Hablamos de la regla de transporte directo. Las mercancías deben ser en principio expedidas directamente. De cualquier manera, expedición directa no significa transporte directo. Los transbordos y almacenamiento temporal son permitidos bajo ciertas condiciones y con documentación probatoria de la LADI, Mercosur, de la CAN o cualquier sistema generalizado de preferencia. Hablamos del tránsito bajo vigilancia aduanera y justificada por razones geográficas que no estén destinadas al comercio y ninguna operación distinta a la carga. Esto es muy importante para cuando ustedes utilicen un certificado de origen, tomando en cuenta que Bolivia es el centro de Sudamérica. Tenemos la opción de ir directamente a Brasil, directamente por frontera a Argentina, directamente por frontera a Chile, directamente por frontera a Perú, ¿sí? De ahí de Perú directamente a Colombia o a Ecuador y después a Venezuela, ¿no? Si hablamos de vía terrestre. Pero como somos el centro de Sudamérica, estas expediciones directas no aplican en nuestro país cuando hay mercancías que llegan de ultramar al Pacífico, por el lado de Chile, y esas mercancías tienen destino Brasil, ¿no? Por razones geográficas, es justificado el paso por nuestro país, de Chile a Brasil, pero tiene que estar bajo vigilancia aduanera. No sé si les comenté, pero bueno, en este caso me llamaron de Uruguay, ellos habían comprado mercancía en Bolivia con certificado de origen y ellos me dicen, hemos enviado nuestra mercancía por Chile por razones de seguridad. Y ha llegado a Perú y llegó a la aduana de Perú y ellos han visto el itinerario que hemos tenido y no nos quieren aceptar el certificado de origen. ¿Tienen razón? Sí. ¿Por qué? Porque yo les he preguntado si
tenían algún documento donde la aduana chilena les ha firmado el ingreso y salida de su territorio. Y me han dicho que no. Entonces, creo que ningún país van a obviar firmar el ingreso de un camión, ¿sí?, con cierta mercadería que pase por su territorio y tiene que sellarla porque va a pasar por una aduana, ¿verdad?, de frontera. El caso de que no hayan sellado es ¿por qué? Porque se han ido por rutas donde no han pasado un control aduanero, ¿sí o no? Entonces, ¿es justificado que Perú no le acepte el certificado de origen? Obviamente que sí, ¿sí? Porque la expedición debería ser directa y de Bolivia a Perú, pasando por Desaguadero, perdón, es una expedición directa. Solamente en esos casos, como les decía, por razones geográficas, por Bolivia, si de Argentina quiere irse a Perú, tiene que pasar por Bolivia. Si de Paraguay quiere ir a Chile, tiene que pasar por Bolivia. Es cuestión de ver el tramo y las carreteras, ¿no? ¿Cuál es la conveniencia por los tiempos, etcétera? Pero por Bolivia casi todos los países van a pasar. Bolivia va a ser un tercer país de paso o tránsito, ¿sí? Pero tenemos que probar esta situación. Como ha pasado con este certificado de origen que no les ha hecho valer los de Perú, perdón, justamente porque han utilizado un paso, no han avisado a la aduana peruana y mucho menos han tenido vigilancia aduanera en el tráfico que han hecho por Chile, y es por eso que el certificado de origen no sirve, ¿sí? Estos son los famosos requisitos específicos de origen, pero estos famosos requisitos de origen son como una nota dentro del acuerdo, porque en los acuerdos comerciales a petición de ambas partes se puede establecer requisitos específicos de origen, que son los reos, famosos reos, requisitos específicos de origen, para la calificación de mercancías elaboradas o procesadas en países no participantes, utilizando materiales originarios de los países participantes, con un porcentaje igual o mayor al definido. Si Bolivia acuerda con Chile un reo, este reo está por encima del mismo acuerdo que se utiliza dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Tomen en cuenta que el acuerdo de complementación AC22 y AC47 utiliza la normativa de normas de origen de la Asociación Latinoamericana de Integración. Eso lo han debido ver en su trabajo, ¿ya? Entonces, hablemos de requisito específico de origen. Es como una nota, es como un anexo, es como algo que se ha quedado entre partes donde determinan esto que damos nosotros. El porcentaje puede ser mayor o menor, eso lo que damos nosotros. ¿Está por encima lo que diga el acuerdo? Sí, porque es la petición que hemos tenido ambas partes. Nos hemos puesto de acuerdo y está por encima del mismo acuerdo. El certificado de origen. Eso tiene que quedar claro en normas de origen, ¿no? En el aspecto operativo de ingreso de mercancías, en el caso de Bolivia como importación, el único documento que certifica el origen de las mercancías con la que pueden aplicar su preferencia arancelaria es el certificado de origen. Es el documento que se certifica el origen de un producto para acogerse a ventajas preferenciales o simplemente para certificar el origen del bien. En nuestro caso, utilizando la nomenclatura arancelaria, viendo el arancel de importaciones de Bolivia 2021, que el próximo año va a cambiar, ya falta poco para que cambien, tenemos que analizar que en la parte derecha están las preferencias arancelarias justo de lo que estamos hablando, de lo que estamos trabajando, de los acuerdos de complementación económica, donde Bolivia tiene y da preferencias arancelarias a la importación de mercancías que vienen de estos países, ¿sí? Esto en el aspecto operativo se utiliza porque el documento va en la declaración de mercancías de importación con el código que corresponde, CAN, AC36, AC47, AC22, AC66, dependiendo del país de donde viene esa mercancía con certificado de origen. Ahora, o simplemente dicen, ¿no? O simplemente para certificar el origen del bien. Sí es necesario. Una cosa es el país de procedencia y otra cosa es el país de origen.
Eso lo van a ver cuando hagan declaraciones andinas del valor, porque ahí le piden procedencia y origen. De la misma forma, la declaración de mercancía de importación les pide la procedencia y el origen. Y tomen en cuenta que es necesario o primordial esta situación, porque muchos técnicos analizan la valoración, tomen en cuenta esta, la valoración del país de origen, no el de procedencia. ¿En qué influyen? Ustedes dirán, ¿en qué influyen? Influyen mucho, porque si toman en cuenta el valor de una mercancía que viene de China, el valor del origen de esa mercancía, pero la hemos comprado en Estados Unidos, no va a valer ese valor de la mercancía en origen. ¿Por qué? Porque para llegar a Estados Unidos ha tenido que gastar en transporte, seguro, ha tenido que travesías, no sé, el descarguío en puerto, y de paso, obviamente los que nos están vendiendo de Estados Unidos van a tener su ganancia, entonces va a salir el doble el valor de Estados Unidos, porque es el país de procedencia, aunque su origen es chino, en valor para la valoración, les estoy comentando, va a ser casi el doble de lo que han comprado en China. Entonces, para la valoración se tienen que dar cuenta y ustedes tienen que analizar algún momento si tienen ese tipo de problema, porque fuera de que utilizan precios que no son los determinados dentro de la normativa de valoración del GATT, entonces es muy difícil que podamos aceptar precios que nos dan los técnicos, que obviamente para mí son arbitrarios y ficticios, ¿verdad? Entonces, como estamos viendo aquí, el certificado de origen también ayuda mucho en esta situación y todo se une. En un aspecto operativo de importación, se va a utilizar todo lo que ustedes están aprendiendo, tanto dentro del diplomado o tal vez ya en las actividades que ustedes tienen como importadores, agencias despachantes de aduana o operadores de comercio exterior. Existen dos tipos de certificados preferenciales y no preferenciales, que son para terceros países. Si hablamos de preferenciales, son los que utilizamos dentro de los acuerdos de complementación económica, y los no preferenciales, los que vienen de terceros países y obviamente nos sirven para la determinación del origen de las mercancías. Esta prueba o documento se debe solicitar por cada embarque con su respectiva factura comercial. Si hablamos de autocertificación, justamente el único acuerdo que tiene la autocertificación es el Acuerdo de Complementación Económica AC66, que es con México. Es una forma de certificar origen permitida y utilizada solo al amparo de algunos acuerdos comerciales, en la cual el exportador, importador o el propio productor declara que la mercancía que está exportando a un determinado mercado cumple con las normas de origen establecidas en el acuerdo comercial correspondiente. El operador indicado para declarar tal condición se encuentra definido en cada uno de los acuerdos. Creo que alguien estaba levantando la mano, no los veo. ¿Están ahí? Sí, una consultita. En la anterior diapositiva decía factura comercial, a ver, ¿dónde está? Ya, con su respectiva factura comercial, ¿no? Por cada embarque, dice. Muy bien. Ahora vamos a un hipotético caso. Si se emite un certificado de origen en el que indique dos facturas comerciales para un mismo importador, emitidas por un mismo proveedor, digamos, ¿no? ¿Es aceptable? No, O sea, no, porque no hay tiene ese que caso certificar hipotético. por factura, Por creo, ¿no? factura, exacto. No, no hay Pero, ese ¿y caso hipotético. no hay la excepción de México, creo? No, autocertificación es la de México, no hay excepción. Sí, pero En lo único que puedes emitir facturas y ser independiente, ponte, o sumatoria, es en la declaración andina del valor. No sé si te estás confundiendo con eso. Cuando no. sumas las Es facturas que la otra dentro... vez ¿sabe por qué le digo? Porque la otra vez me mandaron un certificado de origen. Ya. Yo lo rechacé. ¿Por Ujú. qué? Porque yo le indiqué que el certificado de origen tiene que ser por cada transacción, es decir, por cada factura comercial. Claro, como Porque dice me acá. mandaron un despacho, digamos que tenía 3 facturas comerciales, Ya. ¿ya?
Entonces, no puede usted emitir un certificado de origen consolidando las 3 facturas, porque me dijo, no, ¿y qué tal si le metemos las 3? Pues porque al final de cuentas es para el mismo importador y es el mismo proveedor el que las emite. No, le dije, no, no, señor. Como usted emitió 3 facturas, por favor, le pido que me emita 3 certificados, uno por cada factura. Pero el Claro. despachante, por ejemplo, un despachante brasilero me decía, no, no, pero sí se puede. A ver, muéstreme por favor en qué parte del anexo 9 de la C36 indica eso. Ujú. Y no me respondió más y me envió los 3 certificados. Claro, con eso ya he respondido todo, digamos. No hay eso, no hay. Por eso, si tal vez en algún momento nos estábamos confundiendo, yo pensaba que era en la DAB. En la DAB sí se pueden sumar las facturas que sean de un mismo proveedor, digamos, ¿no? Para que llegue a los $5,000 y hagas tu DAB, digamos, ¿no? Pero en este caso no, es independiente. Cada una de las facturas tiene que venir con su certificado de origen, porque igual está detallado ahí. No, en un certificado de origen no te van a detallar 3 facturas diferentes, aunque sea del mismo proveedor. Por eso es independiente cada uno. Gracias. Gracias. Gracias, Enesito. Bien, entonces la autocertificación, como hemos visto, es en el único acuerdo, el acuerdo de complementación económica, la C66, donde el exportador, importador, el propio productor, es el que certifica, ¿sí? Que sus exportaciones cumplen con todas las normas habidas y por haber, ¿no? Pero tomemos en cuenta que viendo este análisis también hay instituciones obviamente que van a hacer seguimiento, ¿no? Porque ellos también dependen de ciertas instituciones en su país, si hablamos del acuerdo de complementación económica y nosotros también aquí dentro de Bolivia. Aunque sea de autocertificación, igual tenemos que respaldar que estas transacciones se están haciendo de la mejor forma. ¿Por qué? Hemos hablado de cuestión de estadísticas. La aduana nacional tiene que saber en cuestión de exportaciones. ¿El Cenavex creen que no? Sí, tiene que saber. ¿Sí? Aunque sea autocertificación, aunque el Cenavex sea la entidad que certifica el certificado de origen, igual tiene que conocer, porque al final el exportador, ¿dónde se va a registrar? En el Cenavex. Entonces, así el firme tiene que dejar la documentación que está emitiendo para su exportación, ¿sí o no? ¿No? Entonces, sí va a haber siempre un control de estas entidades, pero bueno, a los exportadores o a los propios productores les conviene para no estar con burocracia yendo y buscando al Cenavex o al técnico que le firme su certificado de origen, ¿verdad? Entonces, se facilita en algún aspecto la autocertificación. Facturación por terceros operadores. Cuando la mercancía objeto de intercambio sea facturada por un operador de un tercer país, miembro o no miembro del acuerdo, el productor o exportador del país de origen deberá señalar en el certificado de origen respectivo que la mercancía objeto de su declaración será facturada desde un tercer país, identificando el nombre, denominación o razón social y domicilio del operador, que en definitiva será el que facture la operación a destino. ¿Sí? Si, por ejemplo, hay empresas que dentro del Mercosur trabajan conjuntamente, tanto en Brasil y Argentina, pero yo tengo negocios con los brasileros y quiero cierta mercancía que ellos me proveían, pero en su stock se les había terminado. Entonces ellos pueden facturarme y me envía desde Argentina. Pero como en Argentina ha sido hecho el producto, el certificado de origen va a venir de Argentina, pero dentro del campo de observaciones se tiene que determinar todo lo que dice acá. Sí se puede. Y eso, si hay un tercer país que no es parte, también se puede. Pero en el certificado de origen se tiene que determinar en el campo de observaciones la denominación social o la ración social, perdón, identificando el nombre del proveedor, etcétera, ¿no? Entonces, sí se puede facturación por terceros operadores. La declaración y certificación de origen de mercancías. La declaración jurada de parte del productor o exportador. Esta declaración jurada se hace ante Cenavex, no es el certificado de origen, es la declaración jurada que tú vas y dices, estoy exportando esta mercancía, estoy utilizando, hay varios campos, que lo dejas ante el Cenavex y de su parte
ahí inicia, bajo la declaración jurada, la emisión del certificado, porque el técnico, el firmante, el que va a ir a firmar o que va a firmar y va a hacer la inspección, si es que hacen la inspección dentro de tu fábrica o tus, no sé, si estás exportando frutas, por ejemplo, va a ir a ver las hectáreas de plantación que tengas, etcétera. Eso va a hacer que el técnico solicite y se emita ya recién el certificado de origen y lo firmen indistintamente. Validez hasta 2 años, a menos que se modifiquen condiciones de producción. Certificado, firma autógrafo del funcionario habilitado. Tomemos en cuenta que excepto la autocertificación de México, todas las toda la certificación o los certificados de origen tienen que venir firmadas por un funcionario habilitado. Ya vimos la página de la Asociación Latinoamericana de Integración. Ernesto muy amablemente igual nos facilitó el CEPICO para que puedan verificar ustedes la firma de los funcionarios habilitados. Tomen en cuenta que hay muchos habilitados y otros han entrado con cese de funciones, es decir que no están trabajando ya en la institución, en este caso en el Cenavex, y por tanto no pueden firmar ninguna documentación. Anteriormente, cuando estaba en la aduana nacional, llegaron algunos certificados de origen, obviamente firmados por funcionarios que ya habían dejado de trabajar hace 2, 3 meses, ¿no? Es por eso también que se empezó a hacer ya la verificación justamente de mediante la Asociación Latinoamericana, porque cuando en un país deja, es decir, despiden o ya un funcionario deja de trabajar, tienen que enviar su pronunciamiento cada uno de los países a la Asociación Latinoamericana. Es decir, es inmediato. Inmediato ya sabemos que esos funcionarios no están trabajando. Y la firma habilitada tiene que ser por un funcionario justamente habilitado en este aspecto. La validez del certificado, 180 días, la vigencia indefinida bajo vigilancia aduanera. ¿Por qué hablamos de vigencia indefinida? Esos son para los controles posteriores, ¿no? Obviamente, ¿no? Si ahorita la carpeta de alguna agencia despachante de aduana ha salido canal verde, según la normativa, va a ser cualquier momento fiscalizada posteriormente. Y bueno, esta documentación en un determinado tiempo se queda con la agencia despachante y después toda la documentación se pasa a control de archivo oficial de la aduana nacional. Y ahí está ya bajo vigilancia o bajo vigilancia aduanera. La certificación tiene que ser coincidente o posterior a la facturación, dependiendo de los casos, ¿no? Y eso se tiene que informar. La facturación desde tercer países hay que indicarse en la declaración. La exportación de productos en libre práctica y la utilización del formulario de origen. Control de los certificados. No se podrá impedir la desaduanización si es que hay alguna duda en los certificados. Eso hemos visto en los artículos de la ley y el reglamento general de aduanas. Se podrá exigir garantías cuando haya dudas acerca de la autenticidad del certificado, presunción de incumplimiento de la normativa de origen, cuando no se presente el certificado de origen, tenga errores o esté incompleto, o en caso de que no se presente el certificado, habrá plazo de X días, eso lo determina la administración aduanera, vencido el cual se hará efectiva las garantías. Tomemos en cuenta que esto es por la presentación de garantías, póliza de garantía, sobre los tributos que no se están pagando, se están dejando de pagar por la aplicación de estas preferencias arancelarias. Estoy hablando del gravamen arancelario. ¿Sí? Dependiendo de las mercancías, tenemos entre 5, 10, 15, 20, 30 y 40% del gravamen arancelario, que a la presentación del certificado de origen no se paga este gravamen arancelario, ¿sí? Por las preferencias que tenemos en los determinados acuerdos, ¿no? Y tomen en cuenta, ¿no? No se va a impedir la desaduanización, pero obviamente tienen que presentar garantías. No presentan, va a seguir su trámite dentro de la aduana nacional. La entidad oficial encargada de la verificación de origen y registro público de exportadores es el Servicio Nacional de Verificación de Exportadores, el Cenavex. Las normas de origen en los acuerdos comerciales de Bolivia.
Aquí vamos a tocar otra vez un poco acerca de la ley y el reglamento. La Ley General de Aduanas, la Ley 1990, en su artículo 94 se refiere a las importaciones de mercancías extranjeras amparadas en tratados o convenios internacionales suscritos por Bolivia y ratificados por el Honorable Congreso Nacional. Estarán exentas del pago total o parcial de tributos cuando la mercancía cumplan con las condiciones establecidas en el certificado de origen de las mismas. Esto dentro de los acuerdos. ¿Por qué habla de parciales? Porque en un comienzo, cuando se han hecho los acuerdos de complementación, habían ciertos productos que obviamente por la protección de su producción nacional, su desgravamen no era total, no era al 100%. Podrían haber empezado con un 20%, de aquí a 2 años a un 50%, y después de los 8 años al 100% de desgravamen, que eso ha sucedido en muchos de los acuerdos de complementación, pero que hoy en día, al 2022, todas las mercancías que están dentro de los acuerdos, dentro de los anexos de las mercancías que se pueden permitir ingresar con una preferencia arancelaria, ya son del 100%. El artículo 141 indica el ingreso a zonas francas de mercancías originarias de países con los cuales Bolivia ha suscrito acuerdos o tratados se sujetará a las regulaciones y procedimientos establecidos en dichos acuerdos o tratados, previo cumplimiento de las normas de origen de las mercancías para la aplicación de las correspondientes preferencias arancelarias. Tomemos en cuenta, como les he comentado, las zonas francas comerciales han sido mal utilizadas. Es por eso que en Bolivia ya no hay zonas francas comerciales, solamente nos quedan las zonas francas industriales, donde se utilizan procesos productivos para el ingreso a territorio nacional o para que se puedan expedir a otros países, como una exportación definitiva, ¿no? Tomemos en cuenta, ya zonas francas comerciales no existen en Bolivia, pero tendríamos que analizar bien las zonas francas industriales para ver si ha habido alguna modificación respecto a esto, pero en realidad certificados de origen en zonas francas industriales no se ha visto, ¿no? El artículo 266 nos habla de las mercancías que son originarias del país donde han sido producidas o fabricadas. Se probará mediante la presentación del certificado correspondiente en la importación, sujetas al cumplimiento de normas de origen. El importador deberá acreditar el origen de las mismas ante la aduana nacional de acuerdo a la normativa aplicable en virtud a convenios y acuerdos internacionales ratificados por Bolivia, dentro de los ACES, Acuerdos de Complementación Económica, que están dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Artículo 267, el origen de las mercancías se podrá determinar para efectos preferenciales, arancelarios o no preferenciales, la aplicación de cupos o para cualquier otra medida que se establezca. El despachante de aduana verificará que el certificado de origen corresponde a la factura comercial y el plazo de validez del mismo. La administración aduanera, a través de medios informáticos, aduaneros o manuales, verificará el contenido y las firmas autorizadas de la prueba documental presentada sin perjuicio de la fiscalización posterior, en caso de canales verdes. Cuando en la prueba documental de origen se haga referencia a una partida arancelaria y esta difiera con la partida arancelaria nacional, se aplicará la preferencia arancelaria correspondiente, siempre y cuando el producto descrito sea el mismo al consignado en el acuerdo convenio negociado. Ustedes han llevado conmigo nomenclatura arancelaria, donde la subpartida arancelaria regional puede ser diferente en la comunidad andina que utilizamos la andina o en el Mercosur que utilizan la nomenclatura común del Mercosur, ¿verdad? Tomando en cuenta que ellos tienen un arancel externo común, pero que a los 6 dígitos tienen que ser la misma. A nivel internacional del sistema armonizado, los 3 primeros 6 dígitos son la misma mercancía a nivel mundial. Sí puede variar como les digo, ¿no? Dentro de un certificado de origen de la comunidad andina al del Mercosur, sí pueden variar en los últimos 2 dígitos, en el 7º y en el 8º, pero si la mercancía o el producto descrito es el mismo que está en el acuerdo, no hay inconveniente. Nosotros aplicamos nuestro arancel, nomenclatura arancelaria.
Para que se entienda, ya les he dicho, el certificado de origen no certifica partida arancelaria, certifica origen. ¿Sí? Puede que no sea el mismo y está dentro de la normativa, para que quede claro. ¿Sí? Se va a aplicar. ¿Por qué? Porque aquí dice, cuando en la prueba documental de origen se haga referencia a una partida arancelaria y esta difiera, sí puede haber diferencia en el séptimo y octavo. Bolivia aplica el noveno y décimo más, digamos, ¿no? Puede haber hasta mayor variación. Pero si el producto, la mercancía, es el mismo consignado dentro del acuerdo, entonces utilizamos lo que tenemos que utilizar en Bolivia. Su partida arancelaria. Nuestra nandina y nuestro arancel de importaciones del Estado plurinacional. ¿Ya? Este aspecto que quede claro para que no tengan inconvenientes posteriores. Las mercancías se someterán a despacho aduanero dentro del plazo de validez del certificado de origen correspondiente para beneficiarse de las preferencias arancelarias. Tomen en cuenta que el certificado de origen dentro de la asociación y por todos los problemas que hemos tenido dentro de, del COVID-19, entonces se está aplicando el certificado de origen digital, ¿verdad? Que obviamente luego se regulariza cuando se pueda, pero sí es permitido el certificado por medio informático. Normas de origen de la LADI, como les decía, Bolivia, Chile, Bolivia, Cuba aplican el acuerdo de normas de origen de la Asociación Latinoamericana de Integración. Bolivia y Chile, Cuba han dicho, ¿para qué vamos a hacer otro documento si es lo mismo, si ya hemos analizado, es lo mismo? Entonces, estamos dentro de la Asociación Latinoamericana, aplicaremos las normas de origen de la Asociación Latinoamericana de Integración. Nosotros, dentro de la CAN, la decisión 416, que es bueno que vean la decisión 417. Bolivia-Mercosur son otros acuerdos suscritos por Bolivia, y Bolivia-México el ACE 66. Muy bien, ¿están por ahí? ¿Están presentes? Sí. Sí, sí, Licen. Estamos. Muy bien, qué gusto volverlos a ver. El único que faltaba era Ernesto, pero ya estás en la lista, así que no hay problema. Creo que estamos todos hasta aquí. Como lo han visto, es algo simple. Ustedes no necesitan ser expertos en normas de origen, en nomenclatura arancelaria. Si algún momento cuando están trabajando, como Ernesto, Alfredo, Adriana, necesitan información, ya tienen todos los documentos para buscar información y de paso me pueden llamar para que podamos analizar. Les he dicho de un comienzo, a veces yo no lo sé todo y me gusta tener este tipo de cursos porque al final yo también aprendo de ustedes, ¿no? No lo conocemos todo, todos los errores vamos intentando subsanar, pero de todos modos intento de que todo lo que les doy sea lo más adecuado para que se pueda entender y creo que así es porque les estoy dando un resumen y no hemos visto las 300 páginas de normas de origen de la comunidad andina, ¿no? Que eso viene desde historia, que es buena, no es mala conocer la historia, ¿sí? De eso aprendemos también mucho. Pero han visto este resumen, ya lo tienen dentro de la plataforma. Hasta aquí va a entrar todo el examen de los dos módulos que les he dado, es decir, de los dos módulos de la Organización Mundial de Aduanas y este módulo, que es un resumen de todo lo que ustedes han visto cuando han hecho su trabajo o los que están haciendo aún su trabajo se han dado cuenta, ¿no? Si algunos acuerdos aplican un poco más extensa la norma, casi es la misma, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta eso. Y para los que han entrado recientemente, hemos quedado que ya está modificado en la plataforma. El trabajo práctico que se tenía que presentar ahora lo van a presentar hasta el viernes. Ya les voy a dar hasta el viernes por el agradecimiento que les he dado el día lunes. Y el examen va a ser el día viernes también. Hoy teníamos examen, pero el viernes de 8 a 8:30 va a estar en la plataforma. ¿Sí? Les estoy comentando, les estoy dando más chance. Muy bien. Una última consultita, por favor. Sí, Se me vino a la mente un caso. Imagínense que
los creadores de la fórmula para la vacuna COVID y todo eso, ¿no? Liberen las fórmulas y demás, que ya no estén sujetas a las patentes, ¿no? O sea, que sean libres para otras farmacéuticas fabricarlas a nivel mundial, digamos, ya por caso de necesidad humana, ¿no? ¿Cierto? Vámonos por esa parte, ¿no? Ya, ¿Y sí, qué tal si nosotros acá en Bolivia lo que pidió fabricáramos lo que pidió tu presidente, por si acaso, Ernesto, ¿no? Si me estás comentando, eso es lo que ha pedido el presidente, que ha mandado una carta a la Organización Mundial de Comercio indicando que las patentes y que, es decir, es como si dijera, la norma que hemos firmado 184 países de la organización lo dejen en nada, que es el ADPIC, ¿no? Del Acuerdo sobre Propiedad Intelectual. Entonces, Claro, pero yo a lo que me voy es que la necesidad humana, ya en este caso de todo el mundo, prevalece sobre la propiedad privada. A eso yo me voy, y eso es un principio universal de derecho. ¿Ya? El bien común sobrepasa al bien particular. exactamente, pero mira, a ver, para explicarte eso, eso ya lo han visto muchos países y los que han hecho las fórmulas del COVID no están en desacuerdo. Es como la Coca-Cola, ¿no? Es decir, no nos han dado su fórmula, pero aquí tomamos Coca-Cola, fabricamos la Coca-Cola, ¿me entiendes? En Argentina, no sé qué empresa, creo que es americana, china o rusa, ya le ha dado, no la patente, sino van a fabricar esas vacunas en Argentina, pero obviamente con guía de profesionales que son de laboratorio, ¿me entienden? Entonces, pero ese es un acuerdo, ¿qué les podría decir? Bilateral, es un acuerdo entre países. Y como tú dices, el mismo país ha visto eso, ¿sí? Prefiero aceptar condiciones de los otros países, pero que se fabrique aquí, darles las condiciones. ¿Tú crees que en Bolivia van a querer venir a fabricar aquí? No, más bien, cuidado, nos quiten la patente y de paso nos voten con toda la inversión. No tenemos aquí una, ¿cómo se llama? Lo que pregunté el anterior, no se me quedó lo que me dijiste, lo que tú dijiste, Ernesto, seguridad jurídica, ¿verdad? No tenemos seguridad jurídica. Pero Argentina y los países de Latinoamérica ya están empezando a fabricar las vacunas con autorización, que es diferente a que tú le quites la patente, con autorización de esas empresas, las rusas, las chinas, las americanas. Ya están fabricando en países de Sudamérica, y de Asia, y de Europa, y de África también, porque justamente han visto esa necesidad. No estar yendo a traer de esos países, ¿verdad? Y la necesidad se va a hacer puntual. Me voy hasta el punto que han dicho, y yo les he comentado, creo, cuando pasaban normas de origen. Esto del virus va a quedar, va a ser como la gripe que tenemos. La gripe no tiene cura, ¿sí? La gripe no tiene cura, ¿sí? Si te resfrías cualquier rato, te resfrías, ¿verdad? Va a ser lo mismo. El COVID, tenemos que aprender a vivir con el COVID, no nos queda de otra, ¿sí? Y va a ser como la gripe, lamentablemente. Sí vamos a tener que comprar, igual cuando nos empieza a dar el estornudo, vamos y compramos un antigripal, etcétera, ¿no? Va a ser lo mismo, ¿me entienden? Pero tenemos que aprender a vivir. Y bueno, las empresas también farmacéuticas que han iniciado eso, les están dando, obviamente, todos los que han inventado esto han gastado millones y millones en buscar la fórmula, ¿me entiendes? Por eso igual, ejemplo Coca-Cola, digamos, no te va a dar la fórmula ni llorando, digamos. Sí permite que en todos los países se fabrique, ¿no? Se fabrique la Coca-Cola, porque si estuviera solo en Estados Unidos, ¿cuánto nos costaría tomar una Coca-Cola? Dime vos, Ernesto, ¿no ve? ¿Cuánto nos costaría? ¿Sí, Alfredito? Dale, Alfredo, levantate la mano. Sí, lo que tengo entendido es que la OMC ha autorizado tanto a Argentina como a Brasil para la fabricación de las vacunas, ¿no? Pero inicialmente a Argentina, y las vacunas son de la Universidad de Oxford, de AstraZeneca, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a producir actualmente en Argentina inicialmente y posteriormente en Brasil, pero de acuerdo a solicitud o instrucción de la OMC, ¿no? No es un acuerdo entre farmacéutica y país, digamos.
no es por instrucciones de la OMC. Claro, porque dentro de la OMC está el acuerdo de propiedad intelectual y obviamente las autorizaciones tienen que venir de la OMC fuera de la Organización Mundial de Salud. Tomemos en cuenta que tenemos demasiados organismos internacionales. Nosotros podemos hablar de, en nuestro campo que estamos en comercio internacional, de la OMA, de la OMC, pero hay muchas instituciones de todo, ¿no? Los de aviación tienen su organismo internacional de salud, la Organización Mundial de Salud, y muchas veces tenemos que trabajar o tienen que trabajar conjuntamente, como en algún momento Ernesto ha estado conmigo en la aduana nacional, hemos tenido que intentar tener colaboración, pónganse de tránsito, de IPROVE, ¿qué les digo? En aeropuerto, migración, pero no teníamos el apoyo, ¿me entiendes? Es muy burocrático, entonces si no hay eso, eso es lo más importante. Es por eso que en algunos países, como en Colombia, por ejemplo, ¿no? Han unido la aduana nacional para que la aduana maneje migración, narcóticos, impuestos nacionales, para no estar burocratizando y pidiendo información como lo hacemos nosotros. Para hacer controles de contrabando ex post o fiscalización posterior, tenemos que pedir estados financieros de impuestos nacionales, ¿sí? Porque ahí nosotros sabemos que realmente está declarando el importador en este caso, ¿no? Entonces, hasta que nos den esa información, ¿cuánto tardan en darnos la información? Es decir, no hay ese apoyo. Y a nivel mundial debería ser más flexible. Es por eso que la misma Organización Mundial de Comercio ha aperturado el acuerdo de facilitación del comercio el 2012. 2017 recién se ha aprobado por todos los países miembros. Bolivia entró el 2018 y hasta ahora no tenemos un borrador respecto al acuerdo de facilitación. Lo que dice la aduana, sí estamos dentro del acuerdo y estamos haciendo el trabajo. ¿Y qué nos ha metido? ¿Sí? El SUMA, Sistema Único de Modernización Aduanera, digamos, para ellos es la facilitación que les han dado a nuestro país, digamos. ¿Qué van a decir de eso los importadores, transportistas, ustedes que están en el área como operadores de comercio? Sí, en cuestiones de sistema, digamos, ya menos papeleo, pero más burocracia en muchas cosas, como ahora ya ha saltado esto del etiquetado, ¿no? Ustedes se dan cuenta. Entonces, eso causa muchas cosas que el mismo contrabando se está aprovechando en este momento, ¿no? Así es. Entonces, quedamos así, quedamos claros para el día viernes. Yo voy a seguir todavía en La Paz, pero mañana temprano ya voy a realizar el examen para pasárselos. Lo mismo que hemos avanzado, preguntas fáciles, yo creo que todos han aprobado, siempre y cuando acaben su trabajo y lo pasen. Así que siéntanse tranquilos. ¿Ya? Yo de frito aquí, facilito. los veo bien calientitos por allá. Más facilito, pues. Ya Ernesto, más facilito. Para vos aparte otro examen. El más difícil. Listo, señores. Bueno, la verdad, como siempre ha sido un gusto conocerlos. Sé que vamos a seguir, no duden, ¿sí? No duden, como les he dicho siempre, ¿no? El apoyo, si no conozco yo la situación, buscamos la información, tenemos que encontrar la información, pero buena información. Sí, estoy para apoyarlos siempre, Dios los bendiga. Sigan, porque el diplomado yo sé que cuesta, pero lo que más cuesta es no actualizarse, ¿verdad? No actualizarse y cometer errores dentro de su trabajo, dentro de su vida profesional, eso sí que cuesta, ¿verdad? Muy bien, señores. ¿Alguna otra consulta? Si no... Sí, es un gusto, licenciado, y que les salga todo bien. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Gracias, Adrianita. Gracias, Mariana. Bueno, muchas gracias. Buenas Gracias, noches. Ernesto, Jacqueline, Oscar. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego, Licen. Hasta bien. luego, Licen. licenciado. Hasta luego, Licen.